Leímos recientemente este pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Y basado en este pasaje, he colocado como título a esta meditación dominical: el rostro pregonero del estado del alma. El rostro pregonero del estado del alma. Fui al diccionario para que me recordara lo que significa, lo que es un pregonero. Y el diccionario de la lengua española dice que un pregonero es alguien que en alta voz da a conocer algo que estaba oculto. Alguien que en alta voz da a conocer algo que estaba oculto. Y bajo este concepto de este término viene el título de esta meditación. Queridos hermanos y estimados amigos, el rostro es el pregonero del estado del alma. Hoy, con la tecnología avanzada de la telefonía celular, hay algo que se llama estado. Ahora lo llama novedades, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y allí las personas descubren ante mucha gente cómo se sienten interiormente. Y algunas cosas son realmente preocupantes, incluso en el mundo cristiano, cuando manifiestan en ese lugar del teléfono cómo se sienten. Pero ¿sabe una cosa? A la luz de la palabra, no necesitamos usar un teléfono para decirle a los demás cómo estamos interiormente. El rostro refleja lo que llevo por dentro. El rostro refleja lo que siento e inclusive hasta lo que pienso. En estos momentos, ahora, en este instante, estoy interesado y estoy deseoso de saber qué cara le estoy manifestando a ustedes. Mira, mi cara es problemática. Tengo que luchar con ella porque tiene la tendencia algunas veces a manifestar la realidad de mi existencia interior, pero otras veces digo yo que me traiciona. Aquí hay familia de alguien que cuando estábamos muchachos, y él también, él no está aquí, pero los familiares sí, tenía la costumbre de molestarnos y nos decía: ¿usted está bravo? Y nosotros no estábamos bravos, pero el hombre insistía tanto que algunas veces nos hacía poner bravo. ¿Usted está bravo? Ay, caramba. Conciencia corporal lo llama la gente. Es decir, que no haya una contradicción y un antagonismo entre cómo me siento, sobre todo cuando hay felicidad, y lo que refleja mi rostro. Pero déjeme decirle que esa es una realidad. Si usted no lo había pensado, comiéncelo a pensar desde ahora. ¿Ok? No necesitamos ser psicólogos, ni psiquiatras, ni especialistas en la ciencia de la conducta humana para saber cómo se encuentran los demás. Simplemente lo miramos con un poquito de detenimiento y podemos saber cómo estamos. ¿Cuál es la premisa, lo que determina el inicio de mi conversación? Es que preocuparse por su rostro, usted que me escucha, es preocuparse por su alma. Porque si el rostro
es el reflejo del alma, más que preocuparme por mi cara, debo preocuparme por lo que llevo por dentro, por su vida interior, por mi vida interior. Este mundo, queridos hermanos y estimados amigos, es experto en maquillar rostros para ocultar el estado real de las personas. Fui al diccionario para estar claro lo que significa un maquillaje. Y un maquillaje no es otra cosa que aplicar cosméticos para disimular las imperfecciones. Cuando se utiliza maquillaje es porque tenemos algo que no nos gusta en nuestro rostro y creemos que con un poquito de eso que se llama maquillaje lo podemos ocultar. Y también para maximizar las virtudes. Sin alusiones personales, estimadas hermanas y queridas amigas, por supuesto. Este mundo, repito, es especialista en maquillar el rostro de hombres y mujeres que caminan en el mundo con grandes cargas y tratan de disimularlas. Hay un poema escrito por un compositor mexicano llamado Juan de Dios Pesa. Él escribió un poema que se llama Reír llorando. Y quiero referirme rápidamente a una de sus estrofas. Dice él casi al final del poema Reír llorando: ay, cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. La realidad de este mundo sin Cristo. Pero hay momentos, queridos hermanos y estimados amigos, que el maquillaje no da resultados. Cuando por más que lo disimulemos, nuestro rostro va a reflejar la realidad interior. Tenemos en las Sagradas Escrituras algunos ejemplos que voy rápidamente a buscar aquí. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Nehemías. Allí leemos en Nehemías, en el capítulo 2, una situación muy especial que pasó con Nehemías, que era un hombre de confianza, era el que le atendía en la alimentación al rey Artajerjes. Y en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Porque tú no estás enfermo. ¿Cómo descubrió el rey que Nehemías estaba triste? ¿A través de qué? A través de su rostro. Nehemías nunca había estado triste en la presencia del Señor, pero en ese momento lo agobiaba. El capítulo 1 nos dice la razón por la cual estaba así, pero lo que quiero hacer referencia es que Nehemías no pudo ocultar, sin decir una palabra, lo que estaba pasando en su interior, porque su rostro reflejaba una gran tristeza. Es posible que en esta mañana haya personas aquí como Nehemías, que llevan una gran tristeza en su alma y lo reflejan en su rostro. Espero que esto cambie incluso en el devenir de esta mañana. En el capítulo 2 del libro de Job hay allí otra situación. ¿Recuerdan ustedes todas las aflicciones de Job? Todo lo que perdió en muy pocos minutos. Y bueno, quedó prácticamente sin nadie, pero le quedó la mujer. Y en el capítulo 2
de Job, en el versículo 9, después de que Job estaba sufriendo muchísimo, la mujer le dice lo siguiente. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí no dice cómo estaba el rostro de esta mujer, pero nos lo podemos imaginar, ¿verdad que sí? ¿Cómo estaba? ¿Qué tenía esa mujer dentro de ella? Tenía rabia, tenía amargura, tenía resentimiento, y sin duda alguna lo manifestaba no solamente con sus palabras, sino también con su rostro ante su marido. Luego vamos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14 del Evangelio según Mateo, un pasaje más conocido que lo podemos ver allí, del versículo 28 al 30. Recuerden, allí se cuenta el momento cuando el Señor camina sobre las aguas, sobre el mar embravecido, y entonces ninguno se atreve porque estaban asustados. El único que se atrevió fue Pedro y le dijo: Señor, si es verdad que tú eres Jesús, permite que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, camina. Pero mientras estaba caminando, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que era algo sobrenatural. Y entonces, ¿qué pasó con Pedro? Dice que comenzó a hundirse porque dejó de ver al Señor. Y entonces él, ¿cómo le dice allí? Desesperadamente: Señor, sálvame, porque perezco. ¿Qué tenía? ¿Cómo sería el rostro de Pedro? Un rostro de pánico y un rostro de terror. Y yo me juego con la imaginación, y lo he dicho aquí ya en otras oportunidades. Yo me imagino que, si estamos hablando de rostros, el Señor tenía un rostro muy hermoso y tenía buen sentido del humor. Y yo me imagino que el Señor dejó que Pedro tragara un poquito de agua. No, lo dejó que se hundiera un poquito. Oh, sálvame, Señor. Y luego lo saca para darle un poquito de humor a la historia. Eso es imaginación mía, pero creo que no estoy, resistiendo a lo que la palabra de Dios enseña. Y otro ejemplo también está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas. Al final de este libro, en el capítulo 24, ya el Señor ha resucitado. Las mujeres han contado la historia, no le creen a las mujeres, y entonces hay una pareja que camina hacia una ciudad relativamente cercana, a unos 10, 11 kilómetros de Jerusalén. Van hacia Emaús, hablando acerca de lo que estaba sucediendo. Y en el versículo 17 se les aparece Jesús de repente en una de las curvas, en uno de los recodos del camino. Y entonces allí Él le dice lo siguiente, versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y mira lo que le agrega: ¿y por qué estáis tristes? ¿Cómo lo supo el Señor? Les vio el rostro, ¿no? Además de la conversación que estaban siguiendo. ¿Y qué pasó? En el versículo 30, al final de este relato dice: y aconteció que estando sentado Jesús con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Se imaginan el rostro ahora de estos discípulos contando el hecho de que el Señor resucitado se les había aparecido? Sin duda alguna, un rostro alegre, un rostro radiante. ¿Por qué razón? Porque habían estado un momentico con el Señor resucitado. Y bueno, volvemos al pasaje inicial de Éxodo capítulo 34, ya lo hemos leído.
40 días y 40 noches, Moisés reunido con Jehová Dios, hablando, conversando, analizando, escribiendo. ¿Y cómo se evidenció esos 40 días en la presencia del Señor? Dice la palabra del Señor que el rostro de Moisés resplandecía. Cuando nosotros estamos con el Señor, se va a evidenciar. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, se va a reflejar en nuestro ser y en nuestro rostro. Y eso tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, en cuanto a mi relación con Dios. Mire, si el rostro refleja lo que hay en mi interior, ya eso lo hemos recalcado varias veces, entonces esto afecta mi relación con Dios. Porque estoy hablando de cómo está mi alma. Vamos a colocar un ejemplo. Un niño que se golpea, que se cae y adolorido, está con su rostro lleno de lágrimas. Busca a su mamá y ella lo atiende con compasión y amor. Lo acaricia, lo consuela, si está herido, le cura sus heridas. Pero si este mismo muchacho se pone rebelde y malcriado y problemático, tal vez lo que se va a ganar es alguna reprimenda por mala conducta. ¿Ok? Mire, usted se preguntará, ¿cómo se relaciona esto con Dios? Mire lo que dice el Salmo 51. El Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y mire lo que dice después: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Él acepta, contrito quiere decir arrepentido. Él acepta un corazón de alguien que está arrepentido y humillado. ¿Qué es lo contrario de arrepentimiento y de humillación y de humildad ante la presencia del Señor? Simplemente es algo que podemos llamar amargura, que podemos llamar rebeldía, y en contraposición con lo que dice el versículo, a este tipo de personas el Señor no le presta atención, porque la palabra de Dios dice que es al corazón contrito, arrepentido y humillado es el que no desprecia. Por lo tanto, la actitud de mi alma tiene que ver con la manera como Dios me responde. Interesante esto. Y en cuanto a mi relación con los demás, ¿qué leen en mi rostro? Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, la gente con que se relaciona conmigo y con usted. ¿Qué leen? Es posible que su rostro diga que usted es evangélico y se siente satisfecho de ser miembro de la iglesia. Cristo es el camino. Pero ¿qué dice su rostro cuando está hablando de eso? Y cualquier iglesia a la cual usted asista, hermano, mi rostro pregona al Cristo que llevo por dentro. Mi cara pregona al Cristo que llevo por dentro. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Será que mi rostro refleja al Cristo de la mañana del domingo, el domingo de la resurrección? Un Cristo victorioso,
con el rostro más alegre que jamás haya existido. ¿Usted se ha imaginado cómo sería el rostro de Jesús al salir de la tumba? No lo había pensado. Yo lo estoy pensando ahora en estos días. Pero yo creo que ese rostro era un rostro demasiado radiante, demasiado hermoso, porque era el triunfo definitivo del Hijo de Dios sobre el pecado y sobre la muerte y sobre el infierno. El Cristo victorioso, el Cristo glorificado y el Cristo dispuesto a llenarnos de bendición también a sus seguidores. Ese es el Cristo que refleja su rostro, o refleja a un Cristo muerto, el Cristo del viernes, sin valor para mi vida diaria. El Cristo que yo predico, y como lo dice el apóstol Pablo y como está escrito allí en ese pendón, nosotros predicamos al Cristo que resucitó, no el Cristo que se quedó en la tumba, ni siquiera en la cruz. El Cristo que yo predico trasciende esos lugares y esas circunstancias. El Cristo en el cual yo sigo y el Cristo que espero ver en un momento, en cualquier momento, en su presencia, es el Cristo que resucitó el domingo en la mañana. Usted y yo hablamos de Cristo con nuestro rostro. ¿Qué Cristo estamos reflejando? Mire lo que dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, un versículo bastante conocido, versículo 27, dice Juan 14, 27, Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos y amigos, Jesús nos ha dejado la más hermosa de las herencias. ¿Cuál es esa herencia? La paz suya. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, si yo he creído en Jesucristo como Salvador, recordemos que tenemos la hermosa herencia dejada por nuestro Salvador, que es su paz. En medio de cualquier circunstancia, la paz no se debe ocultar, porque no la perdemos, está allí. Recuerden que el Señor también dijo en este contexto: en el mundo tendréis aflicción. No dijo que mientras tengamos aflicción no vamos a tener paz. No, nada de eso. A pesar de las aflicciones, la paz del Señor debe reinar en nuestros corazones. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La palabra de Dios nos dice en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3:15. Mire lo que dice el apóstol Pablo: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, ¿qué dice? Gobierne, controle. ¿Dónde? Fuera, no, dentro, dice sus corazones, su alma, su ser interior. Si realmente tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces tenemos la paz y la tranquilidad que Él nos da. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, dice algo que corrobora el tema de esta mañana. Mire lo que dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No es que no vamos a tener dificultades, no es que no vamos a tener un momento de crisis existencial, no es que en un momento dado no vamos a tener tristeza que se va a reflejar en nuestro rostro o preocupación de alguna manera, o angustia o dolor, etcétera. Pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que superar lo más rápido posible esa situación y entender que hay que buscar del Señor lo más pronto posible, identificarnos y conectarnos plenamente con Él, para que luego nuestra alma pueda llegar a tener reposo y poder tener un rostro que realmente se sintonice con Dios y con los que están a nuestro alrededor. Pregunto, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi ánimo? Para saber eso, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi ánimo? ¿Cómo está mi espíritu? Pues debo ir al espejo, hermanos. Si yo quiero saber cómo me encuentro, cómo estoy vestido, etcétera, voy al espejo, porque el espejo me dice exactamente cómo estoy. ¿Y cuál es el espejo, hermanos, del cristiano? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 3. El Evangelio según Juan en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice el Señor hablando con Nicodemo allí. Dice, porque todo aquel, mire, que hace lo malo, aborrece ¿qué, hermano? La luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es eso de la luz? La palabra de Dios, hermano. Cuando alguien se está portando mal, evita ir a la palabra, porque la palabra le va a decir, y no solamente se está portando mal, sino que quiere seguir en esas condiciones. No va a la palabra, porque la palabra le va a decir dónde está el lío, dónde está el sucio en el rostro y qué debe corregir. Pero cuando yo anhelo y quiero reflejar el rostro del Señor en mí, entonces yo voy a la palabra. No hay otra manera de resolver esas situaciones sino ir a la palabra de Dios. Sería necio de mi parte si sigo negando lo que el espejo me dice claramente, si pienso ser una cosa cuando el espejo me dice otra. No podemos seguir reír llorando. No podemos seguir con una máscara. Porque cuando vivimos una vida cristiana con una máscara, con un maquillaje, no es una vida auténticamente cristiana. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si Cristo vive en mí, mi rostro resplandecerá su gloria e iluminará todo cuanto hago. Entonces, en conclusión de lo que hemos hablado en esta mañana, la conclusión la conseguimos en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué, hermanos amados? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, hermano. La gente tiene que ver en nosotros como que si estuviesen viendo la imagen de Jesús. Y eso es un proceso que seguramente termina cuando muramos. Siempre habrá algo más que mejorar en nuestra alma. Siempre habrá algo más que mejorar en nuestro rostro. Y es necesario entonces mantener el único maquillaje que funciona para poder tener nuestra alma hermosa. ¿Y sabe cuál es ese maquillaje? Jesucristo.
Él es el que obra en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. No gaste tanto plata, no tanto dinero en cosas para la cara, ¿no? Hermosee su alma y verá que ese rostro va a quedar hermoso. Estoy recordando en estos momentos el caso de un hermano hace bastantes años. Él aceptó al Señor Jesucristo como Salvador y semanas o meses después fue necesario sacar de nuevo su cédula de identidad. Y sacó su cédula de identidad después de haber creído. Y cuando le entregan la cédula de identidad, ve la fotografía. Y entonces se acuerda que la anterior que se había sacado algunos años cuando no era creyente todavía la tenía. Y entonces compara la fotografía. En la fotografía cuando estaba sin Cristo, y yo vi esas dos fotografías, ni siquiera esa persona me lo contó, me las mostró. Estaba acabado, hermano. Era un hombre relativamente joven, pero estaba arrugadito, estaba feo. Y cuando se saca la fotografía después de haber creído en el Señor, hermano, qué bonito estaba ese muchacho. Resplandeciente, rozagante, ese rostro limpiecito, etcétera. Y él decía, esto no tiene otra explicación que el Espíritu Santo que está trabajando en mi vida, porque debería estar peor. 10 años después una fotografía tendría que estar peor. No, estaba mejor. Hermanos queridos, mantengamos conciencia corporal. No descuidemos el rostro, porque el rostro, hermanos y amigos, es el pregonero del alma. Que el Señor nos ayude para tener no rostros de apariencia, sino rostros auténticos. Ahora más que nunca, cuando nos saludemos, yo le voy a ver su rostro cada domingo para ver cómo venimos. Y usted también me va a decir, ¿qué te pasa, pastor? ¿Ok? Conciencia corporal permanentemente. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Estas cosas aparentemente sencillas, que no las pensamos, Señor, son importantes. Porque nosotros debemos ser mensajeros tuyos donde quiera que estemos. Y hoy nos recuerdas que el rostro es parte de ese mensaje que tenemos y que muchos lo están viendo permanentemente y algunas veces hacen silencio, pero tal vez nos dice, ¿y ese rostro? ¿Y eso que es evangélico? Ayúdanos, Señor, a tener una correspondencia directa entre nuestro ser interior, nuestra alma y nuestro rostro. Y que cuando tengamos alguna dificultad, vayamos a el maquillador por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta mañana. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén.